Bueno, ya llegando de Portugal, llegando de Lisboa, con este precioso amigo que me dio mi hijo, Artur Melo, Artur.xd Channel. ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año nuevo. Aquí les desea Jimmy Melo, el creador de contenido, el director comercial de inmóviles, de automóviles. Ahí lo tienen. La portada lista ya para esta preciosa, este precioso análisis de libros que estamos creando aquí en Academia de mi Vida. Nada, pues ha sido el mejor regalo que me ha dado mi hijo este 2024. Lo compró él, se lo fue a traer y me dice: papá, tienes que leerte este libro que está muy interesante, La supervivencia de los más ricos. La supervivencia de los más ricos. La portada lo dice todo, ¿no? El planeta está con una tormenta solar, está en llamas, el dinero allá arriba no vale para nada, todos los caminos dicen que no van a ningún lado. Y el título, pues, Fantasías escapistas de los mil millonarios tecnológicos. O sea, vamos a hablar sobre el libro de Douglas Rushkoff, es la tercera parte ya, la parte 3. Aquí les doy un poquito de información sobre Douglas Rushkoff. Nació en Nueva York en 1961, es escritor, columnista y profesor de cultura virtual en la Universidad de Nueva York, nombrado uno de los 10 intelectuales más influyentes del mundo por el MIT. O sea, el MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un escritor, la verdad que no es futurólogo, pero todo lo que estamos hablando sobre este libro durante los 2 primeros capítulos es la realidad humana, ¿no? Que queremos escapar del mundo, escapar de lo que hemos creado, del colapso que hemos hecho en la contaminación, del colapso tecnológico, del colapso. Entre más acercamos al humano con la tecnología, más nos alejamos entre humanos, ¿no? Muy importante esto. Entonces vamos a empezar con la tercera parte. Ya hemos hecho la primera parte, que es la mentalidad. ¿Qué es la mentalidad en este mundo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad de los mil millonarios? Que significa, pues, la gente que hace muchos millones de euros a través de la tecnología y los nuevos ricos, ¿no? La ecuación aislacionista, o sea, de aislarse, aislacionista, estrategias bunkerianas de los mil millonarios. Ese fue el segundo capítulo. Bueno, en realidad aquí es el primero, pero es la segunda parte que hemos visto del libro, donde todos los mil millonarios quieren buscar un lugar fuera de la ciudad por si ocurre algo en este mundo así extraordinario, una tormenta solar, una crisis humanitaria, una inmigración demasiado excesiva o un corte en la cadena de alimenticia, otro coronavirus, otro virus más potente que el que tuvimos, otra pandemia, y estar siempre, pues, listos por si ocurre algo, ¿no? Y en la tercera parte, en la otra parte que hemos hablado también de fusiones y adquisiciones, ten siempre una estrategia de salida, ¿no? ¿Cómo piensan, no? Toda la gente que se va a salvar. Entonces, ¿qué adquirir, qué comprar, ¿no? Entonces, esta es la tercera parte, que en el libro es la segunda, ¿vale? Mentalidad, los jolines, los aislacionistas, de aislarse, y la tercera sería fusiones y adquisiciones, ¿no? Es la que vamos a leer hoy. Aislacionista. Bueno, entonces vamos a empezar con la tercera parte. Aquí está. Fusiones y adquisiciones, ¿vale? Es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a leer y a opinar. Es mi opinión personal sobre este libro y lo que Douglas Rushkoff, pues, tiene sobre este mundo actual, ¿no? Bueno, fusiones y adquisiciones, ten siempre una estrategia de salida. Comenzamos. No es así como la mayoría de nosotros pensamos que la tecnología digital iba a cambiar la cultura humana. Mi primer contacto con los ordenadores fue en noveno curso. La Junta de Educación de nuestro distrito había comprado su primer ordenador central, un IBM, para gestionar los historiales escolares. Que IBM fue hace poco, pues,
se vendió, se fusionó y ahora se llama Lenovo, ¿no? Incluso aquí tenemos un ordenador de mesa todavía, ¿vale? Les enseño a mis hijos lo que es un ordenador de mesa, lo que es una tablet, lo que es un teléfono, para que lo tengan todo controlado, ¿no? Más o menos para que sepan qué dispositivos habían y hay y habrán en el futuro, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos así, ordenado como un setup, como dice mi hijo, una configuración para que ellos también sepan lo que es trabajar en un ordenador, ¿no? Con teclado y todo. Bueno, IBM, para gestionar los historiales escolares, y más tarde se les ocurrió la brillante idea de instalar 3 terminales en la oficina del Departamento de Matemáticas para los estudiantes interesados. Obviamente, pronto los niños habían aprendido más sobre el sistema informático de la escuela que sus administradores, que eran adultos, claro. Día sí y día también se pedía algún empollón informático que saliera de clase y fuera a arreglar el sistema que coordinaba las nóminas de los profesores y tabulaba las notas de los alumnos. O sea, un empollón aquí en España es alguien, un nerd, ¿no? Una persona que es muy, muy estudiosa sobre ese tema y que le gusta pues cada día informarse más. Entonces, uno de los alumnos, cuando fallaba las nóminas o la tabulación de notas, llamaban a los alumnos avanzados, los que más estaban encerrados en sus habitaciones, codificando y ya aprendiendo lo que es el sistema informático, pues iban a arreglar los programas, ¿vale? Toda su microcultura estaba impregnada de un espíritu de servicio a los demás. O sea, no lo hacían por un fin de lucro, ¿no? Sino que la informática era para ayudar a los demás, para simplificar los trabajos, ¿vale? Así estaba diseñada al principio. De enseñar a los novatos y compartirlo todo. Por necesidad, esos mismos valores regían también en la gran cultura informática. La gente no tenía todavía ordenadores personales, trabajaban en terminales conectados a grandes computadores que estaban en algún otro sitio. Eso se llama servidores, ¿no? Cuando el ordenador central había que trabajar en un aula, por ejemplo, a mí me tocó en el colegio, había un servidor, un gran ordenador, y de ahí se ramificaba pues todos los terminales, ¿no? Eso se llamaba una intranet, no internet sino intranet, porque era un sistema interno, ¿no? Eso significaba que todo el mundo tenía que compartir los recursos informáticos. Los ciclos limitados de las máquinas, gran parte de nuestro primer software, se limitaba a orquestar esa necesidad de compartir, por ejemplo, qué partición de un disco duro albergaría el directorio de archivos de cada usuario, a qué hora se permitía a alguien ejecutarlo, su programa en el procesador central. O sea, desde el ordenador central tú decías a los alumnos qué carpetas podían utilizar y qué carpetas no, ¿no? Qué podían guardar y qué no podían guardar. Incluso cuando se reiniciaba un servidor de estos, se borraba todo, ¿vale? Para dejar el ordenador, el dispositivo de tu clase, pues cuando te vayas, para que nadie guarde nada. Y si guardaba, pues a la hora de ir se reiniciaba el sistema y volvía a borrar todo, ¿vale? Por eso la gente antes de irse guardaba todo en un disquete o en un disco, ¿no? Lógicamente, todo el software que escribían esos usuarios era también shareware, porque a alguien se le iba a pasar siquiera por la cabeza la idea de cobrar por un programa que había escrito. ¿Qué es un shareware? Vamos aquí a hacer un glosario. A ver, salte de aquí, Jimero. A ver, damos escape. Ahí aparecen las estrategias de... Damos un escape, nos metemos aquí y vamos a ver lo que es un shareware, ¿no? Se escribe shareware. 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 ¿Qué significa, no? Entonces, un shareware es comercial, es un software comercial que se distribuye gratuitamente a los usuarios, ya sea en un formato limitado o una versión de prueba que caduca tras un número establecido de días. O sea, todos los programas que nos dan a probar, incluso las apps, pueden ser un shareware, ¿vale? Un shareware, o como se pronuncia, ¿no? Shareware, como software, shareware. Bueno, o sea que son pruebas gratuitas para que los utilicemos, pero tenían algunas tienen ¿qué es? Sus días contados, ¿no? Para explicárselos mejor, ¿no?
¿Por qué a alguien se le iba a pasar siquiera por la cabeza la idea de cobrar por un programa que había escrito? O sea, esto lo hacían con la intención de compartir y almacenar más información y cada día ser más potentes en la comunidad, ¿no? O sea, una comunidad de información que se podía utilizar todos esos software, ¿no? Creados para la comunidad, para la gente, para la gente del entorno de tu trabajo, alumnos. La medida del éxito de un programa era justamente lo extendido, que llegaba a estar en uso. Era un motivo de orgullo y el dinero no intervenía para nada en este tipo de programación. De hecho, en aquella época los padres se preocupaban cuando nosotros, sus hijos, mostrábamos interés en los ordenadores. Parecía que íbamos a desperdiciar nuestra vida jugando a videojuegos y nunca nos ganaríamos la vida apropiadamente. O sea, el sustento de la vida no iba, según nuestros padres, no iba a sustentarlo la informática, ¿no? En este caso, porque pensaba que estábamos jugando. A mí me ha pasado que mucha gente me miraba en el ordenador trabajando antes en telecomunicaciones, ahora, y todo dice, pero Jimmy, ¿se hace dinero trabajando desde un ordenador? Porque todo el mundo se ha acostumbrado a que estés echando pala, a que estés trabajando en el campo o manejando un vehículo o haciendo otro tipo de trabajo, metido 8 horas en una oficina. Pues esto se puede hacer también, ¿no? No tenían ni idea de lo que en verdad se fraguaba, ¿vale? Todo lo que se venía después. Yo mismo solo llegué a apreciar la inmensa envergadura de lo que estaba ocurriendo cuando llegué a la universidad y me dirigí al laboratorio de informática para escribir mi tesis de graduación. Siempre recordaré el momento en el que la estudiante de posgrado que trabajaba allí me enseñó cómo guardar mi trabajo. Me explicó que podía guardar mi archivo como solo lectura, lo que implicaba que otros podían leer el archivo o de lectura y escritura, lo que implicaba que podían escribir en el archivo que yo había guardado o cambiado. Todos los archivos eran o bien de solo lectura o bien de lectura y escritura. En aquel momento parecía fácil, pero recuerdo que al salir del laboratorio veía el mundo de otra manera. Claro, porque en este momento, yo que soy informático, entiendo esto, ¿no? Hay programas, por ejemplo, en Google, en Android, en los software tradicionales, donde te permiten entrar al código y cambiar cosas y mejorarlo, ¿vale? La comunidad ayuda a que el programa sea más eficiente y que se autodepure de errores, ¿no? O sea, esto ahora en la práctica, si quieres actualizar tu software, pues puedes incluso, te pueden cobrar por actualizar tu software, ¿no? Por ejemplo, en las versiones de iPhone y de Android siempre se actualizan porque se sobrescribe, ¿no?, el código que estaba para mejorar alguna función que da error, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué cosas del mundo eran de solo lectura y cuáles de lectura y escritura? ¿Por qué el dinero era de solo lectura? ¿Y la religión? Y si pudiéramos cambiarlas, imagínense que el dinero actual tú puedas modificar, ¿no?, su valor, modificar quitar ceros, poner ceros, o sea, que la comunidad pueda hacerlo, ¿no? Pues imposible. O sea, hasta ahora ha sido imposible hasta que llegan las criptomonedas. El valor aquí en las criptomonedas lo da la comunidad, ¿no? La gente que está invirtiendo en esa tecnología. Más que una criptomoneda, es la tecnología que está detrás, ¿no? La que está justo metida en la blockchain. Y esa moneda, que puedes crearla tú o yo o en grupo, y esa moneda que tenga un valor en la comunidad y que se pueda operar dentro de la comunidad. Pues cada vez que tenga más comunidad tendrá más valor, ¿no? Eso es un archivo de lectura y escritura que se puede modificar siempre y cuando pues lo dejen, ¿no? La televisión, por ejemplo, tú solo eres espectador, solo puedes ver y leer, nada más. No puedes intervenir en la televisión. Ellos te programan para que tú te programes, ¿vale? La religión igual, y está escrita la religión. Tú no puedes ir al Vaticano o ir a una iglesia ortodoxa y hablar con el Papa ortodoxo y decirle, oye, necesito que cambien esto, o no me parece esto, ¿no? Dice, por eso dicen las escrituras. Está escrito en las escrituras y tienes que respetarlo, ¿no? Pero hasta ahora nadie ha podido cambiarlas. ¿Qué parte del mundo estaba protegida arbitrariamente de nuestra intervención y qué podía tomar esas decisiones? La política, por ejemplo, está escrita
pero para cambiarla tiene que haber un voto, ¿no? Y si no, no se puede. Yo me había criado en el entorno mediático de solo lectura como la televisión. Era un espectador, pero empezaba a ser consciente de que todo estaba a punto de cambiar. Ahora los niños, por ejemplo, lo que hacen los niños ahora es ver lo que ellos quieren. A nosotros nos tocaba esperar 8 días para ver la hora de Disney, por ejemplo, o esperar 3 días para ver el Pato Lucas o Bugs Bunny, o un programa de televisión que estaba muy bien, el Auto Fantástico o el Equipo A o los Magníficos se llaman en Latinoamérica. Tocaba esperar 8 días para ver eso. Ahora puedes escoger entrar a Netflix, a Amazon Prime, donde te dé la gana y ver la serie a la hora que te dé la gana y ponerle pausa. Ya no hace falta ni grabarla, ya están todas listas. Incluso en Academia de mi Vida puedes entrar a cualquier capítulo cuando quieras y cambiarlo, ¿no? Entonces ese es un archivo ya de lectura y escritura, cuando ya el espectador se vuelve, ya interactúa, ¿no?, con el servicio que le están dando. Aquellos de mis amigos que se mudaban a Silicon Valley no iban allí solo a programar ordenadores, sino a programar la realidad. No se parecían a los frikis con protectores de bolsillo con los que me había codeado en el departamento de matemáticas del instituto. Eran más bien como los artistas y consumidores de psicodélicos que conocía de mis clases de música y teatro, fans de Grateful Dead, devotos a entusiastas como curtidos expertos de alucinaciones. A los miembros de la comunidad psicodélica se les daba especialmente bien imaginar entornos virtuales y nuevos modos de comunicación humana. Las empresas tecnológicas no solo buscaban activamente programadores entre los miembros de esta imaginativa subcultura, sino que además se adaptaban a sus necesidades. Por ejemplo, avisando directamente con antelación a ciertos empleados de las pruebas de drogas que habían que realizar por su condición de contratistas de defensa. Los héroes psicodélicos de la década de los 60, como el gurú del LSD, Timothy Leary, el antiguo miembro de los Merry Pranksters, Stewart Brand y el letrista Grateful, aseguraron a la contractura californiana que la revolución informática no se identificaría tanto con la burocracia militar de la posguerra, o siquiera con las corporaciones de alta tecnología como los neocomunalistas y otros creadores, ¿no? A principios de la década de 1990, la cultura psicodélica, la informática, se había hecho indistinguible. Los desarrolladores de software que de día escribían código para Apple, al llegar a su casa raspaban brotes de peyote de su cactus y se pasaban la noche viajando. Mis amigos de Sun Microsystems usaban sus potentes ordenadores para generar imágenes fractales que luego se proyectarían en los espectáculos de Grateful Dead. Durante un tiempo, Intel incluso suministró equipos experimentales de realidad virtual para que los chicos hicieran demostraciones de sus funcionamientos en las fiestas rave de San Francisco, o rave. Si algún enemigo tenía nuestro internet, no eran las corporaciones que nos daban juguetes para entretenernos y pagaban por nuestro tiempo. Era el gobierno estadounidense que utilizaba los ordenadores para sus juegos de guerra. Arrestaba a jóvenes hackers con falsas acusaciones y trataba de censurar nuestra comunicación en línea. Todo el mundo sabía que el origen de Internet estaba en otra red llamada ARPANET, diseñada como un sistema descentralizado para ayudar a los militares a comunicarse aún después de una catástrofe, como una guerra nuclear. Nosotros no queríamos alejarnos lo máximo posible de ese origen. Mientras tanto, el FBI había llevado a cabo una serie de redadas innecesariamente contundentes, bautizadas como Operación Sun Devil,
o sea, su sol del mal, irrumpiendo en las casas de algunos de nuestros hackers, adolescentes favoritos, deteniéndolos y aterrorizando a sus familias, y todo por unas infracciones relativamente menores, en las que además no había habido víctimas. Al final, la denominada la ley de decencia en las comunicaciones del 96 trató de limitar lo que nosotros considerábamos nuestra libertad de información, prohibiendo no solo el material obsceno, sino cualquier cosa que consideren indecente. O sea, para que lo entiendan, a los que están aquí, de pronto imagínense otra cosa. Comienzan los estudiantes a hacerse grupos, pues la gente que tenía un poquito más de conocimiento, a crear subwebs, subreds, para intercomunicarse y poder hablar el mismo idioma, ¿no? Adentrándose más a la tecnología, adentrándose más a los descubrimientos, porque en este caso, como dice por ahí Camilo, ¿no? El cantante, dice, si te vuelves otra vez a ilusionar, a descubrir el mundo, vuelves a ser un niño, ¿no? Porque cuando uno es niño, juegas, ¿no? Con ese el descubrir las cosas, ¿no? Siempre estás en continuo descubrimiento y te vuelves, pues eso, un apasionado de la vida. Entonces, estos chicos acaban de entrar a un mundo donde la informática les da, pues, otro submundo donde ellos se sienten identificados y además pueden trabajar en secreto, supuestamente, hasta que llega el gobierno y les dice, ¿ustedes qué están haciendo aquí? No estaban vendiendo cosas obscenas ni nada, estaban creando un lenguaje, estaban creando cosas que podía afectar, ¿no? al gobierno. Entonces, por eso, como ellos ya tenían un intranet militar, tenían un intranet para las naciones, tenían un intranet para el gobierno propio, y de pronto ven que unos chiquillos comienzan a meterse en los sistemas, a crear redes o subredes donde ellos pueden crear cosas que no le puede convenir al gobierno, pues comienzan a perseguirlos, ¿vale? La Declaración de la Independencia del Ciberespacio que presentó John Barlow ese mismo año expresaba lo que muchos de nosotros sentíamos y algo más. Gobiernos del mundo industrial cansados, gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente, el hombre del futuro, os pido a los del pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros, no tenéis soberanía allí donde nos reunimos. Los enemigos eran los gobiernos y habían que evitarlos, que ejercieran su autoridad sobre este nuevo proyecto colectivo de la humanidad. Más o menos lo que pasa con las criptomonedas, ¿no? Donde hay un sistema democrático fuera del sistema normal del mundo, donde el dinero pues tiene un valor diferente al dinero que existe impreso ahora, ¿no? Porque estamos hablando del 2024, hoy es 3 de enero y que hablaremos el 3 de enero del 2035. No habrán billetes, no habrán monedas. El Bitcoin este año dicen que va a llegar a 250.000 euros, otros dicen que va a desaparecer, otros dicen que no va a superar los 39.000 euros a final del 2024. ¿De qué depende todo esto, no? Pues depende de esto mismo. Entre la comunidad sea más fuerte y a los gobiernos no les convenga, pues van a tratar de frenar o crear una atmósfera tóxica para que los inversores pues se retraigan de eso, ¿no? y que las comunidades se vuelvan más débiles. Pero yo creo que esto está demasiado avanzado. Desde el 2009 que comenzó las criptomonedas con el Bitcoin hasta ahora, pues han tenido sus altos y bajos, pero no dejan de crecer, ¿vale? Un 24%, es mucho. Bueno, seguimos. Los enemigos eran los gobiernos y había que evitar que ejercieran su autoridad sobre este nuevo proyecto colectivo de la humanidad. La mayoría de nosotros pasó por alto la línea que cerraba el manifiesto en Suiza el 8 de febrero del 96, en Davos, o Davos, no sé cómo se dice, el momento y el lugar del famoso Foro Económico Mundial, la zona cero del capitalismo global. Por entonces, la desregularización sonaba bien.
Nosotros solo éramos una panda de fiesteros y cyberpunks, que me encantó esta definición, ¿no? Los cyberpunks. O sea, son los nuevos eh, empollones o la nueva generación que está abducida por la tecnología, ¿no? Y que comienzan pues a revelarse un poco, ¿no? Sobre el tema este. Paranoicos ante la posibilidad de que el gobierno pudiera detenernos por consumo de drogas. Conocíamos a Joe Barlow como el despreocupado letrista de Grateful Dead, no en su anterior faceta de literario responsable de la campaña de Dick Cheney para el Congreso estadounidense. No entendíamos que desterrar a los gobiernos de Internet crearía una zona franca para la colonización corporativa. Todavía no habíamos descubierto que los gobiernos y las empresas se equilibran mutuamente como los hongos y las bacterias en el cuerpo. Desastre de unos y los otros camparán a sus anchas. Estábamos demasiado entusiasmados con la construcción de nuestra nueva civilización para pararnos a pensar en tales desequilibrios. Recuerdo que participé en un taller de las Naciones Unidas y me sentí plenamente identificado con lo que ponía en mi tarjeta de acreditación. Y ponía, ciudadano del ciberespacio. Supongo que tenía una fe ciega en ello. Pero Internet finalmente cambió para mí de la mañana del día 10 de enero del 2000, cuando un redactor del New York Times me llamó para preguntarme si podía escribir un artículo de opinión para aquella misma tarde. Me sentí entusiasmado, la cultura de la red sobre lo que yo llevaba escribiendo desde finales de la década de los 80 era por fin lo bastante importante como para que la dama gris, como se conoce coloquialmente al periódico del New York Times, solicitara un artículo de opinión a un escritor cyberpunk marginal como yo. Pero resulta que el redactor quería mi comentario sobre algo ligeramente distinto. Time Warner, una venerable empresa considerada para los viejos medios, acababa de anunciar que iba a ser adquirida por una empresa americana online que se llamaba AOL. ¿Se acuerdan ustedes de AOL? Pues fue una revolución al principio del año 2000, de la primera década del 2000. Un proveedor de acceso de Internet que solo llevaba una década de existencia, significaba eso que por fin había llegado de veras la hora de Internet. ¿Podía explicar yo lo que implicaba esa fusión en palabras sencillas? No quería dejar escapar la oportunidad, pero en realidad eso no era exactamente lo mío. Yo escribía sobre medios de comunicación y cultura. Aún así pensé que podría improvisar, según el redactor del Times. La fusión marcaba el nacimiento de la economía digital. Y de ser cierto, yo quería estar presente y meter baza. Así que analicé el acuerdo desde mi propia perspectiva, la de un teórico de los medios e ingenuo en temas financieros, un venerable conglomerado de activos reales que influían una filmoteca, un imperio periodístico como un montón de revistas, parques temáticos, estudios de cine y miles de kilómetros de cable de televisión estaba a punto de fusionarse con los tíos que se dedicaban a enviar por correo CDs retractilados con 10 horas de acceso gratuito a casi todos los hogares de Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, las dos empresas se fusionaron en una de las que los accionistas de AOL poseían el 55% de las acciones y los del Time Warner solo el 45%. ¿Cómo podía América Online, una entidad sin apenas activos reales, haber logrado semejante proeza? Si era cierto que AOL había acumulado unos cuantos millones de usuarios, pero yo llevaba varios meses oyendo que el ritmo de nuevos suscriptores estaba ralentizando. Lo único que subía en AOL, el arrancar el nuevo siglo, era el precio de sus acciones. Entonces, de repente, la jugada adquirió sentido para el friki de los videojuegos que llevó dentro AOL. Estaba gastando su dinero de fantasías virtuales. El fundador de la empresa, Steve
estaba canjeando sus fichas, cambiando sus activos especulativos de papel, sus activos.com, por una participación mayoritaria en una empresa real con activos reales. Además, si había decidido hacerlo justo ahora, eso significaba que creía que las acciones de América Online habían alcanzado su máximo histórico. Para mí, pues la compra del Time Warner por parte de AOL inducía a pensar que el entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, dominaba la exuberancia irracional que rodeaba las acciones de las tecnológicas, donde había alcanzado su punto álgido. El auge de los .com estaba llegando a su fin, de modo que puse todo eso por escrito, se lo envié al redactor antes del plazo límite, las 3 de la tarde, 1 hora después sonó mi teléfono. O sea, le piden una opinión sobre lo que iban a hacer y lo que estaban haciendo, de que esta empresa se estaba fusionando con otras empresas para determinar pues todo lo que es el tema digital, ¿no? La nueva era digital. Entonces dijeron que eso no podían publicarlo. Todo el mundo anda diciendo que el acuerdo es una gran noticia. Y tú estás diciendo en este párrafo que le pasa del New York Times, le dice que no, que esa fusión podría acarrear problemas porque no están basándose en el foco, ¿no? del negocio, ¿no? que es la tecnología digital hacia la nueva economía digital, y lo único que están haciendo pues es mucho ruido con las .com. Entonces dice que ni de broma van a publicar ese artículo, porque lo que pasa es que están colocando nervioso al público con esa noticia, pero es la opinión que le pidieron, pues la opinión que dio este autor, ¿no? Y tú intentas argumentar que va a ser un fiasco, que nos estás dando gato por liebre. Sí, respondí. Y a Tim Warner le estaba pues molestando muchísimo que le había enviado ese artículo sabiendo que no lo podía publicar porque iba a poner nerviosos a muchos, sobre todo los inversores. Vale, pues no podemos publicar un artículo negativo sobre una fusión que todo el mundo en la sección de negocios dice que de forma inequívoca que es magnífica tanto para los viejos medios como para los nuevos. O sea, unir el viejo mundo de las telecomunicaciones con el nuevo mundo basados en los .com. ¿Qué pasa después? Pues ahí viene, que después las .com estallan y ya no es la Coca-Cola del desierto estar en internet con una .com. Por eso ahora hay .arg, .exe, lo que sea, ¿no? .book, o sea, puedes incluso el .com, que antes era el comercio, el e-commerce, pues lo puedes ahora apartar y ponerlo como, por ejemplo, Real Estate Analia, realestateanalia.inmo, por ejemplo. Lo puedes seccionar, no lo puedes diferenciar con el punto, ya no es genérico. Aquí todo el mundo quería entrar en el genérico, en el .com. ¿Qué pasa? Que todo llega a un colapso y ahora lo explican, ¿no? Entonces, quizá deberías pedirle que lo escriba alguien de negocios, no a mí, le dice el autor, ¿no? Y así lo hicieron, junto con otros cientos de artículos editoriales de expertos en temas de empresa. La página de opinión de New York Times ensalzó las virtudes del acuerdo. El acuerdo que yo escribí se publicó en el Guardian, donde las opiniones críticas sobre el capitalismo estadounidense eran mejor recibidas. Pero el consenso abrumador mayoritario era que estábamos asistiendo a un cambio de época en la historia empresarial. Los jóvenes comiéndose a los maduros, los nuevos medios conquistando a los viejos, la destrucción creativa del alba de la economía digital o de la revolución de Internet. Desde mi punto de vista, sin embargo, aquello no representaba en absoluto al inicio de la revolución de Internet, sino a su final. Empezábamos a preocuparnos menos por cómo esta tecnología podía potenciar a la humanidad para pasar a centrarnos más en cómo podía reforzar una bolsa de valores en declive. El entusiasmo que rodeaba la cultura digital, el atractivo de interrelacionarse a través de las redes o dedicarse a crear nuevo software de forma gratuita, en lugar de pasarse la noche viendo la tele, se estaba utilizando
para publicitar a bombo y platillo un gran negocio en la bolsa de la vieja economía. Las innovaciones digitales ya no pretendían cambiar el mundo, sino mantener el viejo sistema firme y arraigado. 2 meses después estalló la burbuja de las .com, el Nasdaq se desplomó y los mismos periódicos que habían celebrado la fusión de AOL y Time Warner la calificaban ahora de fracaso épico. O sea que se cumplió lo que dijo el hombre, ¿no? Un fracaso personal del director general del Time Warner, Gerald Levin, que en otro tiempo había dirigido también la bolsa de Nueva York. La gente culpaba de sus malas decisiones a la experiencia traumática de haber perdido a un hijo mientras observaba atónitamente cómo 200 millones de dólares de dinero de las accionistas parecían esfumarse. 200 millones de dólares, madre mía. La revolución de Internet acabó ridiculizada como una burda estafa piramidal. Además, la unión de los viejos y nuevos medios tampoco imbuyó a Time Warner en los valores disruptivos de la cultura de Internet. La empresa resultante no se volvió más aventurera o innovadora, antes, al contrario, adquirió un talante mucho más tradicional corporativo. Obsesionado con la cuenta de resultados, despidieron a Ted Turner de la CNN, el verso libre de la televisión por cable de la década de los 80 era sencillamente demasiado radical y espontáneo para aquella empresa que presuntamente formaba parte de los nuevos medios. El siglo XXI, las prometidas sinergias entre los medios impresos y digitales se tradujeron en diluir lo que quedaba de las propiedades vulneradas como el Time y Sport Illustrated, que con extensiones en líneas montadas deprisa y corriendo. Es cierto que vendieron algunos banners publicitarios, pero terminaron regalando espacios en su sitio web, con un beneficio añadido para quienes anunciaban en las publicaciones impresas. A lo que aún peor, la nueva empresa conjunta tenía que justificar una enorme valoración o capitalización del mercado. Ante sus accionistas, la cotización bursátil de AOL se había basado en conjeturas de carácter tremendamente especulativo sobre el crecimiento de su negocio de acceso telefónico a la red. Pero ahora que la tasa de suscriptores de Internet de AOL se había estancado, era la parte correspondiente a los viejos medios de la nueva AOL Time Warner, la que iba a tener que compensar la diferencia de un modo u otro. Eso iba a resultar difícil para una empresa editorial tradicional en una era de disrupción digital. De modo que en lugar de buscar nuevas fuentes de ingresos, la empresa optó por aplicar un método de probada eficacia para complacer a los accionistas: reducir gastos. Time Warner ofreció a su personal paquetes de incentivos para dimitir, recortó los presupuestos de investigación, incluso retiró los dispensadores de agua de sus instalaciones. Vendió activos productivos como los parques temáticos Six Flags, 6 banderas, y hasta su empresa de televisión por cable Roadrunner. A la larga, para sobrevivir, tuvo que prescindir por completo de AOL, lo que dejó a Time Warner en el mismo sitio donde estaba, pero sin sus activos, su personal, su dinero y su valor bursátil. Así que al menos en este caso la destrucción creativa se reveló más bien una destrucción destructiva. Resulta que el equipo de Steve Case había estado buscando durante meses una forma de sacar provecho de sus preciadas acciones, una estrategia de salida mientras aún había tiempo, pero en lugar de invertir en innovaciones digitales, contrató al banco de inversión Salomon Smith Barney para encontrar un objetivo de adquisición. No se trataba de una estrategia vinculada en absoluto a los nuevos medios, sino de la simple y manida operación de chalaneo basada en comprar barato y vender caro, amplificada en este caso por la enorme burbuja de las finanzas digitales. Como explicaría más tarde el Ted Turner, recurriendo a sus características
a su característica hipérbole. La fusión Time Warner-AOL debería pasar a la historia como la guerra de Vietnam y las guerras de Irak y Afganistán. Es uno de los mayores desastres que ha sufrido nuestro país y pensar que por entonces creía que yo era pesimista. La quiebra de AOL puso de manifiesto el esquema piramidal subyacente de la primera Internet. En octubre del 2002, el desplome de las .com, que consiguió a continuación, borró $5 millones, el 78% del índice de Nasdaq. Y sí es cierto que los mercados acabaron recuperándose, pero la relación de la tecnología con el capitán cambió para siempre. El dinero dejó de concebirse como una forma de financiar nuevas tecnologías. En lugar de ello, estas últimas pasaron a entenderse simplemente como formas de ganar dinero, rápido, siempre que uno pudiera salirse a tiempo. Las inversiones de capital riesgo escarmentados por el pinchazo de las .com también había aprendido la lección. Ya no se limitarían a firmar cheques a los hackers y sentarse a esperar los resultados. Consideraban que habían interiorizado lo que de verdad importaba en el desarrollo tecnológico y ahora deberían estar al mando en lo sucedido. Recibir dinero de un fondo de riesgo implicaría pivotar de lo que fuere que el fundador hubiera pretendido hacer en la tecnología, aquello que tuviera más probabilidades de generar curvas de crecimiento de forma de palo de hockey y rendimientos de miles de veces la cantidad invertida en el momento de retirar los fondos. O sea, comienza el mundo bursátil a tener efectos, subidas, bajadas. Había arraigado la mentalidad. Así, por ejemplo, Google comenzó con su proyecto de 2 estudiantes de la Universidad de Stanford que buscaban una forma de mejorar, de realizar las búsquedas en la web, en el sistema de clasificación descendente de Yahoo. Su sistema, que partía de un enfoque ascendente, observaba las formas en que los sitios web se vinculaban entre sí y las utilizaban para determinar las clasificaciones de búsqueda, aunque las empresas ya tenían un tremendo éxito y rentabilidad simplemente por poner unos cuantos enlaces patrocinados junto a sus resultados de búsqueda. Los inversores querían más. Por suerte para ellos, cada búsqueda en la web realizada por los miles de millones de usuarios de Google generaba también un excedente de datos colaterales, historiales completos de búsqueda y de clics y otro tipo de información por el que la empresa no se preocupaba demasiado. De modo que, tal como relata Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo de la vigilancia, en lugar de limitarse a seguir proporcionando resultados de búsqueda a los usuarios, Google se metió en un negocio aún más rentable, el de ofrecer datos de los usuarios a sus auténticos clientes, los investigadores de mercado que pretenden acceder a un grupo de usuarios concretos y manipular su comportamiento. O sea, fue la primera vez que una empresa comienza a utilizar, ¿no?, tu búsqueda, o sea, tu simple búsqueda, en convertirla en una parte esencial de las empresas. O sea, tú eres el producto, están viendo lo que necesitas, cómo te lo pueden ofrecer, qué es lo que busca, qué es lo que tecleas, qué edad tienes. O sea, comienzan a manipularte un poco, ¿no? Por eso, cuando apareció Google al principio, nos regalaban cuentas, ¿no? Gmail. Te la regalaban siempre y cuando pases tres amigos y tenías un correo de Gmail gratis. Esa era la condición, ¿no? Entonces todo el mundo, pues Gmail, o sea, Google era la que estaba haciendo esa promoción, era para que la gente se vaya inscribiendo, coloque sus datos y cuando comencemos a googlear o a escribir lo que estamos buscando, pues comenzaba el ordenador o el algoritmo hasta ahora a ver qué es lo que estás buscando, a qué hora, quién eres, si eres casado, soltero, si tienes dinero o no tienes dinero, si eres empleado, emprendedor, o sea, la leche. De manera similar, el señor Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, dejó la universidad
para perseguir su sueño. O sea, deja la universidad. Mientras otros estamos ahí buscando cómo llegar a terminar el título, estos se largan y comienzan a perseguir su sueño de una manera brutal, ¿no? Probablemente un sueño prestado, porque no tiene dinero, de construir una red social en línea en la que los estudiantes universitarios pudieran hacer amigos y concertar citas. O sea, de ese modo fue creada, ¿no? Facebook. Probablemente prestado. En línea para los estudiantes universitarios. Pero tras recibir capital de Peter Thiel y otros inversores, su modelo de negocio pasó de ofrecer anuncios a vender datos, ¿vale? Cuanto más tiempo dedicamos a la plataforma y más dependemos emocionalmente de ella, más puede aprender Facebook sobre nosotros. Cada una de nuestras publicaciones, cada clic y cada me gusta rastrean y analizan para fomentar una dependencia aún mayor, a menudo explotando nuestra vulnerabilidad al sensacionalismo y potenciando nuestras tendencias más impulsivas. Aún no se ha medido plenamente el impacto negativo que esto tiene en nuestra sociedad, y muchos críticos de la tecnología han escrito libros enteros acerca del modo en que el énfasis de las redes sociales en extracción de datos nos ha alejado unos de otros y del mundo real. En suma, lejos de empoderar a los usuarios, su empresa enriquecería a los inversores a costa de ellos. Cuando salieron a la luz las prácticas de recopilación de datos y manipulación de usuarios de Facebook, yo empezaba una charla argumentando que en esas plataformas gratuitas nosotros no somos los usuarios, somos el producto. Aunque la frase resulta pegadiza, no es del todo cierta. En realidad, en este tipo de plataformas no somos tanto el producto como la mano de obra. Clicamos, publicamos, retuiteamos, diligentemente nos enfurecemos, escandalizamos y nos indignamos. Y pasamos siempre a quejarnos, atacar o cancelar. Todo este trabajo y sus beneficiarios son los accionistas. Porque los de Silicon Valley realmente decidieron aprender del debate de AOL, que es el auténtico producto de cualquier de estas empresas son las acciones. O sea que todos, tanto Google como Facebook y todas las redes sociales, es perseguirte, sacar tus datos y venderte, ¿no?, a las empresas que realmente te andan buscando para que seas su cliente, ¿no?, o para que seamos su cliente. A esto es lo que se refieren aquí. Y por eso las empresas suben tanto de valor, porque entre más manipulen a su comunidad, pues más valor tendrán, ¿no? En la nueva versión mejorada de Silicon Valley, después de la crisis del capitalismo extremo, la tecnología digital se valora sobre todo por su capacidad de ampliar un negocio sin tener que contratar a muchos seres humanos y de proporcionar las ganancias. Y como suele ser el caso, el bombo publicitario necesario para disparar su cotización bursátil. Hay firmas que tras añadir a su nombre términos de moda como blockchain han visto cuadriplicar sus acciones solo por eso, siguiendo el ejemplo de AOL de enviar por correo discos gratis. Las empresas luchan por conseguir suscriptores a toda costa. Están dispuestos a perder dinero durante años siempre que su base de usuarios aumente, preferiblemente a un ritmo exponencial. Madre mía. O sea que hay empresas que solo quieren tener ruido. ¿Ruido para qué? Para después venderles. O sea, es algo inteligente, ¿no? O sea, primero crear una buena comunidad, hacer mucho ruido, que los demás te vean como un competidor muy fuerte, pero en realidad no les vas a vender a todos, o les puedes vender a todos. De ahí van haciendo los nichos, seccionando y analizando los datos, ¿no?, que es lo que está
está a punto de suceder aquí en la redacción, porque ahora mismo pues ya empresas como Globo, Uber, todas esas empresas también recopilan datos y generan otro tipo de información valiosa para este tipo de servicios, ¿no? Pero no todos son conceptos abstractos. Una curva de crecimiento de usuarios en forma de palo de hockey se traduce con una curva de incremento de las cotizaciones como esa misma forma con el aumento del capital del que disponen. Las tecnologías crean cajas de resistencia como con las que hacer presión para conseguir cambios políticos como en el mundo real. Uber y DoorDash gastan millones en ejercer presiones políticas para que se les permita contratar a sus conductores como autónomos de bajo coste, en lugar de ponerles un salario con derechos y prestaciones. Porque claro, si yo soy autónomo, yo me pago mis impuestos, yo doy el servicio, ustedes me pagan, pero no soy empleado vuestro. Y si algo me pasa en la calle, yo tengo mi seguridad social, mi seguro ¿de qué es? Ay, madre mía, estoy cansado. De responsabilidad civil y todo eso, pues para las empresas como esta, pues mejor, porque van a agilizar, a ahorrar costes, ¿no? Pero ningún gobierno, ni Estados Unidos, ni Europa, ni ninguna parte, quieren eso, porque los falsos autónomos lo que hacen es crear una economía más fuerte para el que está dando el servicio que para el que está en la calle ejecutando la entrega del producto, ¿no? Bueno, Airbnb utiliza su caja de resistencia para financiar organizaciones locales independientes dirigidas por los propios anfitriones, que sirven de foro para conectar y reunir anfitriones apasionados a fin de que estos puedan combatir la presión reguladora de las administraciones y locales y ayuntamientos. En 2017, cuando afronta acusaciones de monopolio, Google gastaba más que ninguna otra empresa en presionar a los legisladores de Washington. En 2020, no obstante, se vería superada por Facebook, que ahora había de hacer frente a acusaciones similares. La capacidad de crecimiento abstracto exponencial de la empresa digital les ha permitido amasar un poder político y económico nunca visto, ni siquiera en la época de los llamados varones ladrones, los grandes capitalistas de la Edad Dorada estadounidense. Numerosos estudios han llegado a la conclusión de que hoy las élites económicas disfrutan de un impacto sustancialmente mayor en la política gubernamental, mientras que los ciudadanos y los grupos de interés de masas tienen poca o ninguna influencia independiente. En tanto, las grandes compañías ejercen presión para proteger sus monopolios, las pequeñas empresas pierden su capacidad de competir. Eso se traduce en más quiebras y mayor desempleo. Los trabajadores no cuentan con una red de seguridad que les proteja porque las empresas que los han dejado sin trabajo no declaran beneficios ni pagan impuestos. Como último recurso, los trabajadores recurren a los empleos de la llamada economía de bolos en firmas como DoorDash, Uber, Amazon, Amazon Mechanical Turk, pasando así a depender de las mismas plataformas que previamente lo desempoderaron. El valor resultante de las grandes empresas tecnológicas, si no sus ganancias, rivaliza como el PIB de muchas naciones. Por su parte, puede que las personas que se hacen 1.000 millonarias o incluso 100.000 millonarias, con todas sus acciones empezarán con las mejores intenciones, pero acaban sucumbiendo a la mentalidad. Como sus empresas tienden a alejarse de la idea de ayudar a otras personas para centrarse únicamente en acrecentar su propia plusvalía. Es como si acumularan riqueza de este modo y tuvieran un efecto negativo en su capacidad de percibirse como miembros de una sociedad. O sea que todas las empresas ahora mismo están más preocupadas por crecer y crecer y crecer y mantenerse y crearle valor a la propia empresa y dejaron de pensar ya en ayudar al pueblo, ¿no? Ayudar a su usuario final. O sea,
Si esto funciona y nos da dinero, pues que crezca, que el valor de la empresa se vuelva más fuerte y lo demás de la misión y la visión que tenían al principio se están olvidando un poco, ¿no? Diversos estudios han revelado que cuanto más poder tiene una persona, menos es su resonancia motora o capacidad de verse reflejada en los demás. Obviamente, quienes buscan el poder pueden estar predispuestos de antemano a exhibir ese comportamiento, pero otras investigaciones reducen, a pesar de que una vez hayan adquirido el poder, las personas tienden a comportarse como los pacientes con daños en los lóbulos orbiofrontales del cerebro. Es decir, que la experiencia de la riqueza y el poder es similar a la supresión de la parte del cerebro crucial para la empatía y el comportamiento social apropiado. A la gente más pobre se le da mucho mejor que a los ricos evaluar las emociones de los demás. Su capacidad para hacer inferencias empáticas basadas en los movimientos de los músculos faciales es muy superior. Evidentemente, correlación no implica causa y no se han identificado los mecanismos concretos, por los que los ricos y poderosos pierden su capacidad de compadecer a los demás. El propio capitalismo, al menos tal y como se practica actualmente en el Silicon Valley, potencia sin duda la indiferencia generalizada hacia los vencidos. La pobreza se considera una gran medida de culpa de los propios pobres, o sea, le echan la culpa a los pobres de su pobreza, como ha explicado Scott Galloway, profesor de Mercadotecnia de la Universidad de Nueva York. Hemos decidido que el capitalismo implica ser afectuoso y empático con las empresas y riguroso y darwinista con los individuos. Así el gobierno estadounidense, como hicieron otros, no tuvo el menor problema en rescatar bancos y otras empresas en la recesión del 2008. Y la crisis de la COVID aumentó la riqueza total de los millonarios de 8,9 a 10,2 billones de dólares. Solo el primer año, pese al impacto negativo de la pandemia en el resto de la población. O sea, los ricos se volvieron más ricos en la pandemia y los pobres se volvieron más pobres. La mentalidad fomenta una forma de ganar, pero requiere que los vencedores humanos y corporativos se alcen por encima de aquellos que necesariamente se han quedado atrás. Al fin y al cabo, ganar constituye, por definición, una forma de diferenciarse de los demás. Este distanciamiento es el objetivo mismo del juego, por lo que no debería sorprender que quienes llegan a la cúspide de la pirámide miren con desdén el resto de nosotros. Los que han llegado hasta aquí por medios cuestionables no quieren mirar atrás para no ver la devastación que han dejado a su paso. Necesitan una estrategia de salida y quizás prefieran imaginar un futuro en el que se vean forzados a aislarse de aquellos de los que hayan explotado. De ese modo no tendrán que sentir culpabilidad, vergüenza, sin miedo a las posibles represalias. Y hemos acabado e iniciamos el otro capítulo, que es un útero con vistas, a salvo de su tecnoburbuja. Bueno, pues este capítulo, la verdad, lo he vivido porque he estudiado informática, me he involucrado en muchos aspectos cuando comencé a estudiar, a programar, a solucionar temas en algunos entes del gobierno cuando era estudiante. Hice la tesis justo en un ayuntamiento en Colombia. Y es verdad, ¿no?, que todos estos programas los hacíamos gratis para ayudar un poco a que en un salón pues, no existan tantas máquinas de escribir, ¿no?, sino que con 2 ordenadores o 3 era suficiente para ordenar todas las nóminas de los empleados, de sus proveedores y sacar todos los datos de ingresos y gastos con un botón, ¿no? Pero claro, no se pensaba en lucrarse, ¿no?, de esa tecnología. Después pasaron a
a diseñar páginas web donde todo el mundo aterrizaba a la web a ver lo que hacía esa empresa, ¿no? Hasta que llegó y colapsó. Y cuando colapsa, pues otra vez se revuelve el mundo y salen las empresas que comienzan a unir, ¿no?, los conceptos de las empresas y redirigir esa búsqueda a tu empresa, ¿no? Llevarla a la .com, a la .es, a la .col, a la lo que sea. Y comienzan los motores de búsqueda a darse cuenta de que los datos es más importante que llevar al cliente a tu empresa. Si no, dice, anúnciate o yo te vendo esos datos. Yo tengo los clientes que te van a comprar ese producto, los tengo, pero ya seleccionados. Aquí están todos tus clientes y comienzan a vender datos. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo Estados Unidos y muchos países han visto que Google, Facebook se han vuelto un monopolio y comenzaron a atacar a Facebook más que a Google. Google se quedó quieto. Esto acaba de pasar ahora, justo. Y comienzan a atacar a Facebook, a decirle que por qué invade la privacidad de sus usuarios, ¿no?, de su comunidad, mostrando esos datos en otras empresas sin autorización. Y comienza la pelea, ¿no? Claro, en ese momento, pues Google se queda atrás diciendo, shh, ya que están atacando a esperemos a ver cómo termina. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Pues terminaron con Facebook y le dijeron a Google que estaba haciendo monopolio, ¿no?, que tenía que dejar que otros motores de búsqueda también hagan ese tipo de trabajo. Y que no es ningún trabajo, es vender tus datos, ¿no? Cada vez que haces la búsqueda de poner zapatos, ellos te van a dirigir directamente a quién se los puedes vender si ellos han pagado por ese lead, ¿no?, por ese contacto, por ese posible cliente. O sea, interesante como American Online, AOL, una empresa que se veía con mucho futuro, se fusiona con las antiguas telecomunicaciones y petan, se van al carajo, como dicen por aquí, y salen otro monstruo llamado motores de búsqueda para venta de datos, que actualmente estamos en ello. Este libro es demasiado actual y el siguiente capítulo pues está más fascinante. He leído algo ya, pero lo leeremos en el siguiente capítulo de Academia en mi vida. Un libro que hay que comprar, hay que analizar, hay que volverlo a leer porque no habla de nada irreal, habla de algo que está sucediendo, pero que no todos podemos tener esa información. Somos simplemente productos o usuarios de algo gratuito y que se han preguntado más de una vez por qué WhatsApp es gratis, por qué Facebook es gratis, por qué Instagram es gratis. Cuando es gratis es porque hay detrás algo, ¿no? Vamos aquí a analizar libros que me han tocado la vida. En este caso, esto me lo regaló mi hijo. Ni sabía que existía el señor Douglas Rushkoff. He visto más libros de él. Programa o serás programado y otros libros que tiene, 19 libros más, o sea, en total 20. Y me parece muy interesante poder leerlos y entender, ¿no?, y analizarlo aquí y poner mi opinión, ¿no?, porque aquí no estoy yéndome contra el sistema, ni estoy aquí yéndome contra Google, contra Facebook, no, porque al final de cuentas estos sistemas que existen aquí, sea software, hardware, pues al final de cuentas tenemos que utilizarlo, ¿vale? Entonces, bienvenida a la tecnología, pero pasamos de ese ordenador a algo tan simple como un móvil y que ahora pasaremos a tener sensores o chips conectados con el cerebro donde ya alguna gente ya puede dibujar con sus ojos sin necesidad de mouse, ni teclado, ni lápiz óptico, ¿no? Sigue evolucionando el mundo. Pero lo que dice este hombre, su opinión sobre el mundo, me parece que está muy acertado, ¿eh? Sigamos en el siguiente capítulo a ver qué nos dice, ¿vale? Que tengan bonito día, gracias por seguirnos, compartan este contenido que es de mucho valor, sobre todo para la gente joven que no ha vivido los años 90, ni los 80, ni el principio de la década del 2000, donde ha habido colapsos y que la gente a veces no se ha dado ni cuenta de que hemos estado jugando con muchas, ¿qué es?,
con muchos cambios generacionales y que la gente a veces no se da ni cuenta. Yo sí me he dado cuenta porque soy informático, estoy metido en los negocios, he visto cómo han caído imperios, como Kodak, por ejemplo, porque Walmart lo compraron desde Brasil, porque Burger King también lo compraron desde Brasil, o sea, las grandes marcas americanas desaparecieron y ahora nos están vendiendo aquí un mundo nuevo donde entre más tecnología crean para acercar a los humanos hacia las empresas, nos alejan entre humanos y nos meten en burbujas donde todo está conectado para que no salgas de ella y te limites a no pensar, sino a recibir y te llevan el dinero allá, porque el dinero no lo vas a ver nunca más. Lo tienes en tu casa, lo puedes ver, será cada día más fácil hacer dinero, pero es para que no salgas, es para que te quedes ahí en tu burbujita y navegues con el sistema, ¿no? Hasta que comience a faltar la leche, a faltar la patata, a faltar gente para trabajar la patata. Hay gente que se va a largar de este planeta, y ya se han largado y todavía no sabemos. Y gente que ya está conquistando de nuevo el océano, que está ya en los antiguos capítulos que hemos hablado, donde ya no se conforman en vivir en la Tierra, sino dice, pues si va a haber una subida de nivel de agua, pues ¿por qué no vivir en el agua y no tener que estar esperando la subida de nivel de agua? Ya viven en el agua. Serán los nuevos Dubái del mar, donde los gobiernos y los protocolos serán totalmente diferentes. Bueno, señores, perdonen a veces que me trabo al leer, pero estoy un poco cansado también. Tengo un sueño, voy a tomar un café ahora, un poquito de agua y descansaré. Pero el libro, la verdad que merece la pena, ¿eh? Cómprenlo. La verdad es sí vale la pena. Vale mucho la pena porque es un libro para volvérselo a leer incluso, ¿vale? Que tengan bonito día. Suscríbanse, comenten y compartan el vídeo. Chao, chao. Hasta la siguiente parte. Dejamos la habitación de Arthur en paz. Adiós, 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 adiós. Chao, chao. Adiós, señor Michelin. Señor Vivendum. ¿Qué tal, chicos? Bueno, seguimos en el 2024.